Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Muy buenos días. Iniciamos con el nuevo tema Viviendo nuestras vidas a la manera de Jesús. Esta serie está basada en el Sermón del Monte. La reflexión de hoy se titula Bendiciones inesperadas, basada en Mateo 5 del 1 al 12. El versículo de hoy es el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de las enseñanzas de Jesús, y a veces probablemente es la menos entendida. Sin duda, es la menos obedecida. En esta serie de enseñanzas, Jesús describe lo que quería que sus seguidores fueran e hicieran. A través de las Escrituras, de principio a fin, el propósito de Dios es llamar a las personas a sí mismo, que seamos como Él es, personas santas, apartadas del mundo para pertenecerle a Él y para obedecerle, para ser fieles a su identidad, que es ser santo o diferente en todo lo que hacemos y somos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los convirtió en su pueblo especial por medio del pacto. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, dice Levítico 18, 1 a 4. Este llamamiento de Dios a su pueblo comenzó y terminó con la declaración de que Él era su Señor, Él era su Dios. Y fue porque Él era su Dios del pacto y porque eran personas especiales, es que debían de ser diferentes de todos los demás. Debían seguir sus mandamientos y no tomar el ejemplo de las normas de quienes los rodeaban. Sabemos que a través de los siglos, el pueblo de Israel seguía olvidando su singularidad como el pueblo de Dios. Muchas veces eran personas que vivían separadas y no se consideraban como las otras naciones, pero en la práctica seguían asimilando las costumbres y prácticas de la gente que las rodeaba. Se mezclaron con las naciones y adoptaron sus costumbres. ¿Recuerdan cuando decidieron ser como las otras naciones y exigieron a un rey que las gobernara? Queremos rey como todas las demás naciones, dijo el pueblo. Dios continuaba enviando profetas a ellos para recordarles quiénes eran y suplicarles que siguieran su camino. No aprendan los caminos de las naciones, les dijo por medio de Jeremías y Ezequiel. No os profanéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová tu Dios. Pero el pueblo de Dios no escuchaba su voz, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. A pesar de que Dios había sido claro que como pueblo de Dios tenían que ser diferentes, ellos dejaron que los demás determinaran su relación con Dios, hasta el punto de que lo abandonaron por completo. Todo esto es un trasfondo esencial para entender el Sermón del Monte. Inmediatamente después de su bautismo y ser tentado, Jesús había comenzado a anunciar las buenas nuevas de que el reino de Dios había llegado. Jesús mismo había venido a inaugurarlo. Con Jesús la nueva era había llegado y el reinado de Dios había irrumpido en la historia. Arrepentíos, proclamó Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús fue a toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino. El Sermón del Monte necesita ser visto en este contexto. Presenta el arrepentimiento, el cambio completo de mente y la rectitud que pertenecen al reino.
es decir, describe cómo se debe vivir la vida y la comunidad cristiana cuando entran bajo el noble pero poderoso reino de Dios. ¿Y cómo deben de ser? La respuesta es clara, diferente. Jesús enfatiza que sus verdaderos seguidores, los ciudadanos del reino de Dios, debían ser completamente diferentes de los demás. No debemos de tomar el ejemplo de cómo vivir del mundo, de las personas que nos rodean, sino de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, y así demostrar que somos hijos genuinos del Padre Celestial. Por eso Mateo 6:8 nos dice, no seáis como ellos. A través del Sermón del Monte se elabora este tema. No seas como ellos es la advertencia de Jesús para nosotros. Recuerda que estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Es por eso por lo que el apóstol Pablo también advierte, no se conformen con el modelo de este mundo. No vivan de acuerdo con los criterios de este mundo presente. No se ajusten tampoco a su cultura, que encajen en ella sin siquiera pensar. En su lugar, fija tu atención en Dios. Romanos 12:2 dice, no dejes que el mundo dicte cómo debes de vivir. Hoy en todo lugar al que nos dirigimos vemos cómo la sociedad está tratando de decirnos cómo tenemos que vivir, qué tipo de valores necesitamos tener para estar políticamente correctos. No seas como ellos, dice Jesús. Es aquí donde se nos dice cuáles son los valores en el reino de Dios. Es aquí en las bienaventuranzas que se describe nuestro carácter y se nos dice enfáticamente, necesitamos ser completamente distintos del mundo. En las bienaventuranzas Jesús pronuncia a las personas con 8 cualidades como bendecidas. Ser bendecido es más que ser feliz. La felicidad es un estado subjetivo. Jesús no declara lo que pueden sentirse, es decir, felices, sino lo que Dios piensa de ellos y lo que en este pasaje nos dice, somos bendecidos. Al iniciar esta nueva serie, aprendamos a vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Dios le bendiga.